Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero compartir con ustedes cómo se encuentra Bitcoin en este momento y a su vez leer una noticia que desde mi punto de vista es bastante importante. Primeramente miremos que el precio se encuentra en los 63.738 dólares y actualmente el precio ha caído un 0,34%. Tenemos lo que es una tendencia bajista, amigos, después de que el precio llegó a los 59.000 dólares, tuvo un rebote hacia los 63, 64 y después de ahí está rebotando hacia abajo nuevamente. Eso quiere decir, amigos, que estamos teniendo lo que es un rebote con poco volumen y ahorita mismo estamos cayendo nuevamente. Esto va a validar, amigos, la hipótesis o la tesis que veníamos manejando, que faltaba todavía una caída más y cómo la estamos colaborando con esta noticia que ahorita mismo vamos a leer. Y dice así: los ETFs de Bitcoin Spot han registrado recientemente salidas netas de alrededor de 90 millones de dólares, lo que indica una presión de venta modesta pero notable por parte de los inversores en ETFs. Los flujos netos se volvieron negativos en aproximadamente 80 a 100 millones de dólares en la última sesión, con un análisis que señala una salida de unos 82,2 millones de dólares de los ETFs de Bitcoin Spot. Esta retirada coincide con dos datos macroeconómicos restrictivos: rendimientos elevados y la disminución de las expectativas de recortes de tasas, lo que presiona activos sensibles a la liquidez como Bitcoin. La salida de los ETFs afectan el precio a corto plazo, pero los datos on-chain muestran que los poseedores actuales siguen acumulando, por lo que es clave observar si las salidas persisten durante varios días. Análisis detallado. Magnitud de las salidas. Los datos recientes muestran que los ETFs de Bitcoin Spot han tenido reembolsos netos por decenas de millones de dólares, con un informe que menciona que hubo unas salidas netas de aproximadamente 82,2 millones vinculadas al último impacto macroeconómico en los mercados de Bitcoin. Esto coincide con otros comentarios que indican que una demanda mixta en los ETFs, donde algunos emisores recibieron pequeñas entradas, mientras otros registraron reembolsos mayores, resultando en un total negativo, en un total neto negativo cercano a los 90 millones de dólares. En periodos más largos, las salidas netas semanales han superado en ocasiones los 200 millones de dólares, cuando el sentimiento de riesgo se debilitó, por lo que los 80 a 100 millones de este día son significativos pero no extremos en comparación con la base total de activos del sector, que asciende a decenas de miles de millones de dólares en todos los productos spot de Bitcoin. ¿Qué significa esto? Una salida de alrededor de 90 millones de dólares es suficiente para aumentar la presión de venta, pero por sí sola no indica un colapso estructural en la demanda del ETF. Factores que impulsan las salidas. El contexto macroeconómico es fundamental. Datos sólidos del mercado laboral estadounidense y una postura más restrictiva de la Reserva Federal han retrasado las expectativas de recorte de tasa, elevando los rendimientos reales y el dólar, lo que ha afectado a Bitcoin. Un análisis vincula una salida de unos 82,2 millones de dólares de ETF Spot a una sesión en la que Bitcoin cayó un 3% tras datos robustos de solicitudes de desempleo y empleo que mantienen las políticas monetarias estrictas. Comentarios más amplios señalan que, aunque la liquidez general, oferta monetaria y entradas de stablecoin están mejorando, el FOMO, miedo a perderse la oportunidad de los inversores, sigue débil y la demanda de ETF es desigual, con algunos proveedores viendo entradas pero otros registrando salidas semanales superiores a 200 millones de dólares. En este contexto, los inversores a corto plazo son rápidos para reducir riesgo. Cuando los datos macroeconómicos debilitan las expectativas de alivio próximo,
¿Qué significa esto? Las salidas reflejan una reducción de riesgo impulsada por factores macroeconómicos, no un problema específico con la estructura de los ETFs. Señales y qué observar. Los datos on-chain y de posicionamiento ofrecen una visión más matizada. Un conjunto de datos muestra un flujo de nuevos inversores negativo en unos 1,2 mil millones de dólares, pero también destaca la acumulación de unos 259.000 bitcoins cerca de mínimos recientes y un índice de tendencia de acumulación cercano a 1,0, lo que indica una fuerte compra por parte de los poseedores actuales. Esto sugiere que los ETF son actualmente una fuente neta de oferta, mientras que otros grupos de inversores siguen añadiendo Bitcoin. A partir de aquí, las señales clave a seguir son: si los ETF permanecen negativos durante varias sesiones consecutivas o se estabilizan hacia niveles planos o positivos. Los próximos datos macroeconómicos IPC, PCE, empleo, que podrían cambiar las expectativas sobre las tasas y el apetito por el riesgo, las reacciones de Bitcoin en niveles de precio importantes y si la acumulación on-chain continúa, si la venta de ETFs persiste. ¿Qué significa esto? Si las salidas de ETF son breves y la acumulación on-chain continúa, el impacto podría ser limitado. Si las rendiciones se amplían y el entorno macro sigue restrictivo, Bitcoin podría enfrentar un escenario más complicado a medio plazo. Conclusión: las salidas netas de alrededor de 90 millones de dólares en ETFs de Bitcoin indican una reducción del riesgo por parte de instituciones y asesores en respuesta a un entorno macroeconómico más restrictivo, no un colapso de la historia de los ETFs. El equilibrio entre los flujos de ETF, la acumulación on-chain y los datos económicos entrantes determinará si este episodio es una oscilación pasajera o el inicio de un viento en contra más prolongado para Bitcoin. En otras palabras, señores y señoras, de todo este testamento que acabamos de leer, prácticamente nos están dejando ver que se viene la siguiente caída de Bitcoin próximamente. Y esto lo podemos ver con dos señales bastante claras. Número uno, siguen saliendo dinero institucional, dinero de los ETFs de Bitcoin. En cada caída que hemos venido teniendo, el primer flujo de dinero que sale son los inversores grandes. Los ETF empiezan a retirarse y empiezan a sacar dinero, porque obviamente ellos estudian el mercado y el comportamiento y las estadísticas. Y cuando ven que no hay ninguna señal positiva a su favor, ellos retiran su dinero porque saben que se viene la caída. No hay forma de mantener el precio al alza porque no hay volumen comprador, no hay datos macroeconómicos que ayuden, no hay un volumen que dé señales de que hay que mantener el dinero invertido. Entonces, la primera señal es esa, los ETF saliendo. En todas las caídas importantes ha sucedido lo mismo. Y la segunda señal es que vemos que Bitcoin cada vez viene haciendo eh, resistencias cada vez más pequeñas, menores a las anteriores. Entonces, eso nos da una clara señal de que estamos viendo la siguiente fase de la caída. Desde mi punto de vista, va a ser una caída bastante importante, la que sí va a generar el miedo grande que el mercado necesita generar para ahora sí llegar a suelos y a partir de ahí el mercado vuelva a tener una reversión al alza. Habiendo dicho esto, amigos, hay que estar pendientes, hay que acumular liquidez para estar preparado en la que será la posible última caída del año y a partir de ahí nosotros podamos empezar a tener las mejores entradas a nuestro favor.
Esa era la noticia que quería compartir con ustedes, amigos. Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video.